Hola a todos y bienvenidos otra vez a Alerta Congreso. Estamos de vuelta aquí en nuestro segmento en el que analizamos proyectos de ley preocupantes por alguna razón, siempre con nuestros amigos de Observatorio Legal, con quienes estamos en esta oportunidad también. En esta ocasión nos acompañan César Aliaga y Carlos de los Santos. En esta ocasión lo que queremos analizar son, primero, un paquete de proyectos de ley presentado por Podemos Perú, que tienen que ver con autorizaciones para hacer retiros de los fondos de las AFP y de la compensación por tiempo de servicios. Primero, Carlos, contigo queremos analizar esto brevemente, cada una de estas normas. Son 4 en total que podemos, digamos, ver las particularidades de cada una. Primero, por ejemplo, hay una norma que plantea autorizar el retiro de hasta 4 UIT de las AFP, algo que ya se ha hecho en realidad hasta en 5 oportunidades durante los últimos 2 años de pandemia y que Podemos Perú está planteando que se haga otra vez con el fin de aliviar la economía familiar, según señalan, que ha sido afectada por las consecuencias de la pandemia. ¿Qué opinas de este proyecto en particular, Carlos? Bueno, los proyectos que sí vienen siendo presentados por Podemos Perú en el sentido de el retiro de pensiones ha sido de un carácter popular muy alto. Si bien es cierto, tenemos una situación de COVID bastante preocupante, de crisis económica, no podemos dejar de perder o tomar a la vista el futuro de cada uno de los habitantes, los ciudadanos, las familias y nuestros niños. Estamos quizás, inclusive, voy a utilizar un texto más metódico, estamos jugando con el futuro de las familias y es muy preocupante. Hoy día, Global Pension Program, en el 2020, su significado es Programa de Pensiones Globales. El premio Nobel, Robert Merton, habló sobre la importancia justamente de las pensiones y dejó claramente su gran preocupación de la prevención de la pobreza en la vejez. Y hoy día estamos gastando más de 65.000 millones de retiros de pensiones para muchas personas que probablemente tienen un juicio adecuado dentro del corto plazo de su preocupación. Y esto trae consigo que en esa cartera de ideas, de proyectos de nuestros congresistas elegidos, surge el interés ante una campaña propia, regional, local y distrital, hacer este tipo ya conocido como banderas en la política para obtener los votos, ¿no? Y es lo que viene pasando. Hoy día tenemos una gran preocupación porque no se están dando cuenta que estamos creando un gran forado económico para el país en salud, alimentación, familia y seguridad a futuro para nuestras familias. Y Claro, eso va a Carlos, ser muy complicado. digamos, van a ser millones de personas que hacen este retiro de las AFP y que cuando se jubilen van a tener pensiones muy reducidas, ¿no? Lo que finalmente va a generar un gasto para el Estado porque van a tener que hacerse programas sociales para poder paliar esta situación de Así pobreza de es, las personas que ahora retiren el dinero, probablemente sin necesitarlo en este momento. así es. No solamente eso, mira, la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones, producto de la presión del retiro probablemente, hicieron con otros entendidos en el tema macroeconómico y microeconómico, hicieron un modelito econométrico y llegaron a la conclusión que una persona tenía que tener hasta el día de su jubilación 170.000 soles ahorrados para poder recibir un promedio de 1.000 soles mensuales de lo que quede de vida. Hoy día, estos fondos de 170.000 soles que podríamos en algún momento haberlo puesto en una campana de un promedio de un buen grupo de personas que lo tenían, muchos han retirado las 4 veces de la AFP y no van a llegar a tener ni siquiera la mitad y en otras nada de dinero para después de su vejez. Es muy peligroso lo que estamos viendo en este momento, estimado David, muy peligroso para el futuro. No estamos visionando con una política de gobierno a futuro y nuestros señores congresistas deben evaluar que su periodo no es 5 años, sino lo que hagan y los actos que cometan van a hacer algún daño o perjuicio a nuestro país hacia el futuro.
no está viendo nadie en sus análisis de planes, de proyectos de ley, nada hacen el análisis. ¿Qué va a pasar con la vejez en los próximos 10 años? ¿Qué va a pasar con la tercera edad en los próximos 10 años? ¿Qué va a pasar con el desempleado en los próximos 10 años? Ninguno de los proyectos de ley carece completamente de alguna Ese análisis, alternativa, ¿no? idea sobre ese tipo de escenario. Exacto. Ahora, hay un segundo proyecto de ley en el mismo sentido que hace una diferenciación y que dice que quienes no puedan acreditar que han aportado por 3 meses consecutivos, ¿no? Van a poder retirar 4 UITs y todos los demás van a poder retirar 2. Hace esta diferencia. Y hay otro que señala que Claro. todos van a poder retirar hasta el 50% de sus fondos de AFP cuando se trate de pagar la inicial de un primer inmueble o amortizar un crédito hipotecario que haya sido utilizado por la compra de un primer inmueble. En estos casos ya existía esa norma que era del 25% y ahora le han agregado cuando se utilice este dinero para pagar deudas contraídas con el sistema financiero peruano. ¿Qué te parece eso? Bueno, lo que están haciendo es lo siguiente. Estás castigando el pagar una deuda del presente versus tu calidad de vida en el futuro. O sea, por eso nuevamente, nadie está haciendo hasta ahora el análisis qué va a pasar en los 10 años. Yo invitaría a que la población se haga una pregunta cada vez que ve un proyecto de ley de la patria. ¿Busca nuestros votos? ¿Realmente está pensando en mi futuro los próximos 10 años? ¿O simple y llanamente está buscando votos para las nuevas elecciones regionales, provinciales y distritales? Porque esta accionar que venimos viendo nos está generando un perjuicio a futuro. No hay forma que los congresistas no tengan en su exposición de motivos una visión de lo que está pasando en el futuro. El futuro que viene cercano, viene una crisis económica a nivel mundial. Hay que reactivar el trabajo, hay que reactivar economía, no subsidiar necesariamente, hay que crear puestos de trabajo, hay que generar desarrollo. Y estas normas lo único que nos están trayendo consigo, al inclusive discriminar al que trabaja le doy menos, al que dejó de trabajar 3 meses le doy un poco más, al que no viene trabajando 3 meses atrás sí le doy 4 UITs. Le estoy haciendo que se gaste el dinero de su vejez. Ahora, también hay una norma que es la cuarta norma de este paquete de Podemos Perú que autoriza la libre disposición de la CTS para cubrir las necesidades económicas ocasionadas por la tercera ola de la pandemia. Entonces, ya había una norma que permitía retirar hasta el 100% y que, digamos, estuvo vigente hasta diciembre del año pasado, hasta el 31 de diciembre del 2021. Esta norma plantea que ese plazo se amplíe hasta diciembre del 2022 y que la gente pueda disponer del 100% de la CTS, digamos, sin además ningún tipo de condición. No es necesario haberse quedado sin empleo, por ejemplo, que es justamente para lo que sirve la CTS. Funciona como una suerte de seguro de desempleo que te permite mantenerte durante unos meses, ¿no? ¿Qué te parece este proyecto de ley? Otro error, la compensación por tiempo de servicios es lo que tú bien has mencionado, un seguro de desempleo. Quiere decir que cuando un trabajador tiene algún tipo de riesgo o la cese de relación laboral o la consecuente pérdida de ingresos en la vida de una persona y su familia, entra a tallar la CTS y se libera. Por eso que cuando uno deja un trabajo, inmediatamente el empleador te libera la CTS para que tú puedas disponer debido a que has dejado de trabajar para ellos. Si inmediatamente te conectas con otro trabajo, la CTS sigue estando ahí pendiente a seguir llenándose, engordándose o creándose un mayor ahorro para que tú tengas, en el caso de quedarte sin trabajo, un mayor seguro de posibilidad de empleo. Entonces, lo que estamos haciendo es, estamos liberando, inclusive en personas que vienen laborando y teniendo ingresos, dándole la facilidad de un mayor gasto del que ganan. Mayor gasto del que ganan. O sea, quiere decir, como bien nos ha criticado los países hermanos como Chile, Colombia y Brasil, Perú soltó la AFP, inmediatamente las tiendas de retail como televisores, cubrecamas o cosas de enseres de la casa
inmediatamente crecieron en ventas. Entonces, ¿para qué usamos la AFP? ¿Para qué estamos usando el CTS? Si no entendemos que es algo de urgencia, algo de necesidad en caso de un riesgo. Eso es para lo que necesitamos. Y por ahí va nuestra preocupación respecto a este tipo de normas sin la revisión de lo que va a pasar en el futuro cercano. Es decir, tú señalabas hace un momento que es preocupante que no se haga el análisis de qué va a pasar después con las personas que retiran y gastan este dinero. Incluso a mí me ha llamado mucho la atención que en este último proyecto para liberar la CTS, entre los argumentos se dice que esto es para, digamos, atenuar las consecuencias de la crisis económica por la pandemia, la tercera ola, la nueva variante Omicron, y mencionan, y la nueva mutación flurona, cuando eso no es una nueva mutación, es una coinfección de influenza con COVID. Entonces ellos ya inventaron una nueva mutación de COVID para poder justificar una norma de esta naturaleza, lo cual es una vergüenza que un proyecto de ley tenga una justificación de este tipo, ¿no? Y bueno, todas estas normas tampoco consideran que no estamos en el primer momento de la pandemia en el que quizás sí fue necesario hacer este tipo de autorizaciones. Ahora, digamos, la economía se está recuperando, ya no hay cuarentenas, entonces esta norma es claramente, este paquete de normas es claramente populista, ¿no? Porque si uno le pregunta a la gente si no quisiera retirar su plata, la gente va a decir que sí, pero no, digamos, el Estado justamente tiene que preocuparse por el futuro. Tú, digamos, si tuvieras que hacer una opinión general de este paquete, ya para cerrar el tema, ¿cuál sería tu opinión en conjunto de esto de retiros de AFPs y CTS? Tengo dos alternativas. Una, directamente respecto al tema, ninguno de los proyectos está viendo el futuro cercano de acá a 10 años sobre la población. Estamos jugando con el interés popular y eso es muy delicado. Pero el segundo, como técnicos que nos invitas muchas veces a tu programa, podríamos decir, hoy día se requiere de manera urgente tener dos niveles para los proyectos de ley. Hoy día se hace urgente tener una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores para justamente licuar este tema de proyectos. Este tipo de proyectos, imagínense cómo nos estamos viendo ante Sudamérica, ante el mundo, cuando ven esta calidad de ideas. Es lo que yo podría aportar. Es necesario tener ya un segundo nivel, como lo tiene el Poder Judicial, como lo tiene un ministerio, como lo tiene cualquier entidad. Necesitamos ya un segundo nivel de opinión a partir técnico, legal, que alguien pueda hacer este análisis de manera seria, porque estamos jugando con el interés popular, o si no, simplemente voy a crear marchas y sobremarchas de personas porque juego con el interés popular. Tenemos que tecnificar nuestro país. Nadie niega que hay intereses de la sociedad, pero tenemos que seguir trabajando en llegar a puntos medios, puntos de acuerdos. El político y el líder que está en funciones debe buscar justamente esa triangulación. Estado, universidad que representa la investigación y empresa, en función de ser los parantes para ver el bienestar de la familia. Los tres tienen que sentarse a pensar. Este tipo de proyectos no tiene mayor análisis de futuro. Muchísimas gracias por tu análisis, Carlos. Ahora queremos invitar a César Aliaga para analizar otra norma, otro proyecto de ley muy preocupante, presentado también por Podemos. Este proyecto se presentó durante el Congreso anterior y ahora está Podemos, el señor Luna Gálvez, ha pedido básicamente revivirlo, resucitarlo. Y es un proyecto de ley que penaliza como forma agravada el delito de difamación cometido con obtención de beneficio o lucro económico, en un contexto además en el que el periodista Christopher Acosta ha sido sentenciado injustamente por el delito de difamación luego de la publicación del libro Plata como cancha, ¿no? Y fue demandado por el señor César Acuña. Ahora, digamos, si este proyecto de ley se aprobara, lo que terminaría sucediendo es que, por ejemplo, en un caso como el de Christopher Acosta, él podría terminar preso porque se está elevando la pena hasta volver la prisión efectiva. ¿Cuál es tu opinión, por favor, César, sobre este proyecto de ley? Efectivamente, David. Primero de que debemos ver es que este proyecto de ley tiene una mala técnica jurídica, pero que no es casualidad, sino es a propósito, ¿no? En derecho penal, cuando tú tipificas un agravante es un hecho externo que hace que la conducta típica, que el delito sea más nocivo. Por ejemplo, no es
no es lo mismo homicidio simple cuando atropellas a alguien al asesinato, ¿no? Cuando lo asesinas con un arma de fuego, durante la noche, con alevosía, ventaja. En este caso, el proyecto de ley propone que la pena del delito de difamación, cuando es cometido por prensa o por libro, ¿no?, que actualmente es de 1 a 3 años de pena privativa de la libertad, es decir, es una pena suspendida, se está proponiendo que cuando este delito sea cometido por prensa o por libro y haya un lucro económico, sea de 4 a 6 años, es decir, que la cárcel sea efectiva. ¿Por qué te digo que es adrede? Porque realmente esto no es un agravante. No es un agravante por la siguiente razón, porque obviamente cuando se trata de un libro o de prensa, estos actos siempre van a generar un beneficio o un lucro, porque son actos remunerados. Un libro se vende, ¿no?, y el periodista recibe un sueldo. Entonces, lo que este proyecto de ley realmente está haciendo no es, no es tipificar un agravante, sino está subiendo directamente la pena cuando la difamación es hecha por libro o por prensa. Es directamente para los escritores y para los periodistas. ¿Qué efecto psicológico tiene este proyecto de ley? El efecto es uno: asustar a los periodistas, hacerlos temer. Y el mejor ejemplo es el que justamente tú has citado, el de Christopher Acosta, en que lamentablemente, como nuestra justicia aún no tiene un 100% de operadores judiciales idóneos y las normas no son claras, ocurren excesos como estos, ¿no?, donde Christopher Acosta ha sido penado por supuestamente difamar a César Acuña, cuando lo que realmente ha hecho él es recoger fuentes. Lo que el legislador tiene que darse cuenta es que la prensa en toda sociedad es el cuarto poder, es quien influye en la formación de la voluntad y los valores en la sociedad, y es uno de los principales agentes de control y fiscalización de la gestión pública, y es uno de los principales actores que lucha y que destapa la corrupción en el Estado. Entonces, este tipo de proyectos de ley amedranta, ¿no?, asusta y frena la labor que la prensa tiene. Justamente pareciera que el objetivo es evitar que la prensa haga este trabajo de fiscalización. Muchas de las denuncias de corrupción que hemos visto en los últimos años han provenido justamente de la prensa, y con eso pareciera que pretenden amedrentar o meter miedo para que la prensa no haga su trabajo de fiscalización al poder, precisamente, ¿no? Además, en la propia motivación del proyecto, dicen abiertamente: creemos que es necesario prevenir los usos abusivos de los medios de comunicación social. O sea, es una norma dirigida directamente hacia los medios y su trabajo de fiscalización y denuncia. Efectivamente, David, mira, y casualmente yéndonos a este caso de Christopher Acosta, ¿no? Como estas leyes no son claras, lamentablemente porque nuestros legisladores son malos, ¿no?, hay estos espacios grises donde operadores judiciales como este juez sacan fallos que no tienen ningún sustento. ¿Qué es lo que la Corte Suprema señala? Hay difamación en prensa cuando el periodista saca una nota que es abiertamente falsa, cuando hay un menosprecio de los hechos reales, cuando se transmite hechos falsos como si fueran verdaderos, y para este fin tiene que existir un dolo del periodista o del escritor para que se exima la difamación, para que no se configure. Lo que el periodista tiene que hacer es sustentar sus reportajes en hechos
objetivos, ¿no? Con una mínima diligencia de comprobación de los hechos, más no de las afirmaciones. Y te explico lo siguiente. En el caso Acosta, lo que hace Christopher es recoger las afirmaciones de la esposa, por ejemplo, de César Acuña. Hay un hecho real, sí, porque hay una denuncia policial sobre agresión hecho por la esposa contra César Acuña. Ese es el hecho real. Hay una afirmación que es la afirmación de su ex esposa, que es una fuente fiable, porque no lo está diciendo ni el vigilante de la cuadra, ni el vecino, ni un extraño. O sea, quien afirma eso es su ex esposa. Por tanto, hay un hecho que sí existió porque hay una denuncia, hay una fuente fiable que es la ex esposa, que supuestamente es la víctima. Por tanto, Christopher Acosta sí ha cumplido con este deber de diligencia mínima de comprobación de los hechos. Él está trasladando la información de una fuente directa. Él no tiene por qué comprobar si lo que la esposa dice es cierto o es falso. Esa no es su labor. Si este proyecto de ley, digamos, fuera una ley vigente, un juez como el que ha sentenciado a Christopher Acosta pudiera haberlo sentenciado a prisión efectiva. Efectivamente, David, porque el fin que esta ley tiene casualmente es eso, es disuadir la labor de la prensa, es asustarlos para que no saquen reportajes, para que no citen fuentes, para que no constaten hechos. Ese es el verdadero fin. Y actualmente, como nuestras normas no son claras, ante esta zona gris, este proyecto es peligrosísimo. Muy preocupante. También es importante señalar que este proyecto se encuentra en este momento en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que es presidida por la congresista de Alianza para el Progreso, Gladys Echaíz, de Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña. Esperemos que la congresista Gladys Echaíz, debido a su experiencia en el terreno judicial y legal, sepa llevar eso a buen puerto y que no prospere una norma que atenta claramente y abiertamente contra la libertad de expresión y de prensa. Muchísimas gracias, César y Carlos, por sus análisis del día de hoy, y a todos los demás, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Alerta Congreso con nuestros amigos de Observatorio Legal. Hasta la próxima.